Mira, si hoy te cuesta levantarte cuando suena la alarma, si dices mañana empiezo y ese mañana nunca llega, si sientes que tienes potencial pero no logras sostenerlo, lo que voy a revelarte aquí puede cambiar tu vida. Porque no estás fallando por falta de talento. Estás fallando por falta de un sistema interno que te sostenga cuando la emoción se apaga. Y eso se llama disciplina. Quédate hasta el final, porque no solo vas a entender cómo se construye la disciplina desde cero. Vas a salir con una forma práctica de entrenarla, día por día, hasta que se vuelva parte de tu identidad. Y cuando eso ocurre, tu vida se vuelve irreconocible. No porque todo sea perfecto, sino porque tú te vuelves confiable. Y el día que puedes confiar en ti, el mundo entero empieza a responder de otra manera. Yo soy Brian Tracy. Llevo décadas estudiando, enseñando y aplicando los principios del desempeño humano, la productividad, el enfoque y el carácter. He trabajado con cientos de miles de personas en todo el mundo, emprendedores, vendedores, líderes, personas comunes con sueños extraordinarios. Y si hay una sola habilidad que separa a los que solo desean, de los que construyen, es esta, autodisciplina. No es glamour. No es motivación. No es una frase bonita. Es la capacidad de hacer lo correcto, aunque no tengas ganas. Y esa capacidad se entrena. Ahora, déjame contarte una historia, porque la disciplina se entiende mejor cuando la ves en acción. Imagina a un hombre llamado Iván. Iván no era flojo. No era tonto. No era sin potencial. De hecho, era brillante. Tenía ideas, tenía planes, hablaba de proyectos. Pero vivía con una enfermedad silenciosa, la inconsistencia. Una semana se levantaba temprano, la siguiente no, un mes cuidaba su alimentación, al siguiente se rendía. Un día decía voy a cambiar, y al tercer día volvía a lo mismo. No porque no quisiera, sino porque su vida era una negociación constante con su comodidad. Un día, Iván decidió hacer algo simple, se inscribió en una carrera de 10 kilómetros. No para ganar, sino para demostrarse que podía terminar lo que comenzaba. El primer entrenamiento fue fácil, porque estaba emocionado. El segundo, más pesado. El tercero, ya no tenía ganas. Y ahí apareció la voz. Esa voz que siempre aparece. Hoy no. Mañana. No pasa nada si descansas. Te lo mereces. Y esa voz, escúchame bien, no es tu enemiga. Es tu mente buscando conservar energía. Es tu cerebro protegiéndote del esfuerzo. El problema no es que exista. El problema es que tú le obedeces. Iván llegó al punto crítico, el día en que no tenía motivación. Y ese día decidió algo que cambió el rumbo de todo, se puso los zapatos igual. No negoció. No discutió. Se puso los zapatos. Salió. Caminó 10 minutos. Volvió. Y se dijo, no fue un gran entrenamiento, pero fue una gran victoria. Porque la disciplina no nace cuando haces mucho. Nace cuando haces algo aunque no quieras. Y esa es la base de todo lo que te voy a enseñar aquí. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de fuerza de voluntad. No. La mayoría de las personas tiene fuerza de voluntad, pero la gasta en tonterías. La gastan decidiendo una y otra vez lo mismo, lo hago o no lo hago. Y cada vez que lo conviertes en debate, pierdes energía. La disciplina no es una batalla épica todos los días. Es una estructura que reduce la fricción. Es un sistema que te ahorra decisiones. Es una identidad que elimina la negociación. Y aquí viene la verdad incómoda, no estás cansado por hacer demasiado. Estás cansado por prometerte cosas y no cumplirlas. Porque cada promesa rota es una pequeña traición. Y la mente aprende rápido. Si te traicionas a diario, tu mente concluye, no puedo contar contigo. Y cuando no puedes contar contigo, todo se vuelve cuesta arriba. Te cuesta enfocarte. Te cuesta empezar. Te cuesta sostener. Te cuesta creer. Pero también funciona al revés. Cada vez que cumples, aunque sea pequeño, tu mente recibe un mensaje, soy una persona que hace lo que dice. Y ese mensaje repetido, se convierte en carácter.
Y si estás aquí buscando construir disciplina desde cero, quiero pedirte algo ahora mismo, porque este no es un video para espectadores pasivos. Es para personas que están listas para cambiar su estándar interno. Si estás comprometido con este camino, te invito a suscribirte. Este canal está hecho para personas como tú, las que están aprendiendo a levantarse sin pedir permiso, las que están construyendo en silencio, las que están descubriendo su fuerza interna. Dale like si esto te está hablando de frente. Y quiero que me escribas en los comentarios, ¿en qué área de tu vida estás listo para avanzar sin esperar ayuda? Salud, dinero, hábitos, productividad, relaciones, carácter. Te leo. Porque aunque este camino lo recorres contigo, aquí tienes un espacio donde tu proceso es comprendido, honrado y acompañado. Ahora volvamos al problema real. ¿Por qué tanta gente fracasa con la disciplina? Porque confunden disciplina con castigo. Y la disciplina no es un castigo. Es libertad. Es la libertad de no depender de tu estado de ánimo. Es la libertad de no vivir reaccionando. Es la libertad de tener una vida que te respeta, porque tú te respetas. El indisciplinado vive como un barco sin timón. Un día va con entusiasmo, al siguiente se hunde. Dice, yo soy así. No. Tú no eres así. Tú estás entrenado así. Y lo que está entrenado se puede reentrenar. La disciplina se pierde por 3 errores comunes. El primero, esperar motivación para actuar. La motivación es un invitado, aparece cuando quiere y se va cuando quiere. Si tu vida depende de motivación, tu vida será inestable. La disciplina, en cambio, es un contrato. Un contrato contigo mismo. Y un contrato no depende de cómo te sientes. El segundo error, intentar cambiar todo de golpe. Eso destruye a la mayoría. Quieren transformarse en una semana, quieren hacer 10 hábitos nuevos, quieren una vida nueva sin construir la base. Y cuando fallan, se culpan. No necesitas intensidad. Necesitas consistencia. El tercer error, no tener consecuencias claras. La mente humana aprende por recompensa y por dolor. Si romper tus promesas no tiene costo, las seguirás rompiendo. Pero si tú creas un costo, si tú creas una regla, si tú haces que incumplir sea incómodo, tu mente aprende. El problema es que muchas personas viven sin reglas internas. Y sin reglas internas, tu vida se vuelve un antojo. Quiero que entiendas algo, la disciplina no es hacer cosas difíciles. La disciplina es aprender a dirigir tu atención. Porque tu vida va hacia donde va tu atención. Si tu atención está en lo fácil, en lo rápido, en lo inmediato, tu vida se vuelve pequeña. Pero si entrenas tu atención para sostener lo importante, tu vida crece. Y aquí empieza la reprogramación mental. Tu cerebro tiene un sistema que ama lo conocido. Lo conocido se siente seguro, aunque sea mediocre. Por eso, cuando intentas disciplinarte, aparece resistencia. No es una señal de que estás mal. Es una señal de que estás saliendo del piloto automático. Y esa resistencia se vence con un principio simple, reduce el tamaño del inicio, pero aumenta la frecuencia del cumplimiento. No necesitas empezar con 1 hora de gimnasio. Necesitas empezar con 5 minutos. No necesitas leer 50 páginas. Necesitas leer 2. No necesitas trabajar 3 horas profundas. Necesitas 15 minutos sin distracciones. Porque el objetivo al principio no es el resultado externo. Es el resultado interno, convertirte en alguien que cumple. Y ahora te voy a dar los primeros fundamentos, los primeros ladrillos, para construir disciplina real desde cero. No con emoción. Con estructura. El primero, decide tu estándar mínimo diario, y hazlo innegociable. Un estándar mínimo es una acción tan pequeña que no requiere motivación, pero tan poderosa que refuerza identidad. Por ejemplo, todos los días, sin excepción, escribo mi lista de 3 prioridades. O, todos los días, sin excepción, hago 10 minutos de caminata. O, todos los días, sin excepción, apago el celular 30 minutos y trabajo enfocado. Ese estándar mínimo no es para impresionarte. Es para entrenarte. Te cuento el caso de Renata. Renata quería productividad,
pero vivía saturada. Empezaba el día en redes sociales, saltaba entre tareas, terminaba agotada y culpable. Cuando aplicó este principio, no intentó cambiar todo. Solo hizo una cosa: cada mañana, antes de tocar el teléfono, escribía en una hoja 3 tareas esenciales. Solo 3. Nada más. La primera semana fue incómodo. La segunda, empezó a sentir calma. La tercera, su mente empezó a anticiparlo. Y un día me dijo: lo más extraño es que ahora siento que mando yo. Esa es la disciplina, sentir que mandas tú. Frase memorable: si no tienes un estándar, tu vida tendrá antojos. El segundo fundamento: elimina la negociación interna con una regla simple. La negociación interna suena así: solo hoy no. Mañana sí. Después lo compenso. Y cada vez que negocias, refuerzas una identidad débil. Necesitas una regla que cierre el debate. Algo como: cuando digo que lo haré, lo hago. O, primero lo importante, después lo cómodo. O, no decido 2 veces. Esta última es poderosa. No decido 2 veces significa: ya decidí anoche que entreno hoy, así que hoy no decido. Hoy ejecuto. Caso de Mateo. Mateo quería emprender, pero siempre encontraba algo urgente. Un día, creó una regla. Antes de cualquier cosa, 20 minutos de avance en mi proyecto. No 1 hora. 20 minutos. Y esos 20 minutos se volvieron sagrados. Al principio, su mente gritaba: no tienes tiempo. Pero en 2 semanas había avanzado más que en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque dejó de debatir. Ejecutó. Frase memorable: tu vida cambia el día que dejas de pedirle permiso a tu comodidad. Y escucha, esto apenas comienza. Lo que has visto hasta aquí es la base, el cimiento. Si construyes sobre emoción, se cae. Si construyes sobre identidad, se sostiene. La disciplina no es una hazaña. Es una repetición. Y la repetición correcta crea carácter. Y el carácter crea destino. Porque al final, no se trata de que hagas más cosas. Se trata de que te conviertas en el tipo de persona que hace lo que importa, incluso cuando nadie la mira. Y cuando te vuelves esa persona, ya no necesitas suerte. Te vuelves inevitable. Ahora, si de verdad quieres adquirir disciplina desde cero, tienes que aceptar una verdad que casi nadie quiere escuchar: la disciplina no se construye cuando estás inspirado. Se construye cuando estás incómodo. Se construye cuando no hay aplausos. Cuando no hay resultados visibles. Cuando tu mente te dice no vale la pena y aún así tú eliges actuar. Porque la disciplina no es una emoción, es una identidad entrenada. Déjame volver a la metáfora central, porque ahí está la clave. La disciplina es como encender un fuego en medio de la lluvia. Al principio, todo conspira para que se apague. La madera está húmeda. El viento sopla. El ambiente no ayuda. Y aún así, si tú proteges esa chispa, si tú soplas con paciencia, si tú insistes, ese fuego crece. Y cuando crece, ya no depende del clima. Ya no depende del viento. Se sostiene por sí mismo. La mayoría se rinde en la chispa. Los que ganan la vida, los que se transforman, protegen la chispa hasta que se vuelve fuego. Ahora quiero mostrarte el verdadero problema. Mucha gente dice yo no tengo disciplina. Pero la realidad es que sí tienen disciplina, solo que la están usando en su contra. Son disciplinados para procrastinar, disciplinados para distraerse, disciplinados para repetir los mismos hábitos que los destruyen. Todos tenemos rutinas. La pregunta es, ¿esas rutinas te elevan o te consumen? Y aquí entra un principio psicológico fundamental: el cerebro no busca lo mejor para ti, busca lo familiar. Si tu vida ha sido inconsistente durante años, la inconsistencia se volvió familiar. Por eso, cuando empiezas a cambiar, tu mente se siente rara. No porque sea malo, sino porque es nuevo. Y tu cerebro interpreta lo nuevo como amenaza. Por eso aparecen excusas, ansiedad, resistencia, cansancio repentino, hambre repentina, necesidad de revisar el teléfono, ganas de empezar el lunes. Todo eso es tu mente intentando devolverte al lugar conocido.
Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo? Aquí es donde vamos a construir las estrategias, profundas y prácticas, que te convierten en alguien disciplinado. Y vamos a hacerlo con pilares. No pasos rápidos. No frases vacías. Pilares. Porque un pilar sostiene tu vida incluso cuando tiembla. Voy a darte 8 pilares. 8. No porque sea un número mágico, sino porque son los que, aplicados juntos, convierten la disciplina en una forma de vivir. Y cada pilar tendrá explicación, motivo psicológico, ejemplo cotidiano, mini historia de caso y una frase memorable. Porque la disciplina no se entiende solo con lógica, se instala con repetición emocional. Primer pilar, define el por qué que te duele y el para qué que te levanta. La disciplina no nace de querer mejorar. Nace de una razón intensa. Algo que te golpea por dentro. Porque cuando la razón es suave, la excusa gana. Pero cuando la razón es profunda, la comodidad pierde. Motivo psicológico, tu cerebro prioriza lo que se asocia a supervivencia, dolor o propósito. Si tu meta es solo ser mejor, tu mente no la ve urgente. Pero si tu meta es salir de este patrón que me está destruyendo, tu mente se activa. Ejemplo cotidiano. La diferencia entre decir quiero ahorrar y decir quiero dejar de sentir miedo cada fin de mes. Caso, Adrián era un hombre inteligente, pero vivía apagando incendios. Un día, en una conversación con su hijo, escuchó, «Papá, siempre estás cansado». Esa frase le dolió como un golpe. Y ahí entendió que no estaba construyendo disciplina para verse productivo, la estaba construyendo para estar presente, para ser un ejemplo, para recuperar su vida. Ese dolor se convirtió en combustible. Y cuando un día no tenía ganas, recordaba esa frase. Y se levantaba. Frase memorable, si tú por qué no te mueve, tu excusa te controla. Segundo pilar, reduce el inicio, pero exige el cumplimiento. Aquí se rompe una creencia peligrosa, si no lo hago grande, no vale. Eso es orgullo disfrazado. La disciplina se construye con acciones pequeñas que se cumplen, no con planes grandes que se abandonan. Motivo psicológico, el cerebro necesita victorias rápidas para asociar esfuerzo con recompensa. Si empiezas demasiado grande, el dolor es más alto que la recompensa, y abandonas. Ejemplo cotidiano, si quieres entrenar, no empieces con 90 minutos. Empieza con 7. Pero hazlos todos los días. Caso, Camila quería cambiar su cuerpo. Empezó 1000 veces. Siempre intensa. Siempre dura. Siempre terminaba agotada y dejando. Hasta que hizo algo distinto, se comprometió con 12 minutos diarios. Solo 12. Y lo hizo incluso el día que estaba triste, incluso el día que llovía, incluso el día que viajaba. En 3 semanas, algo cambió, ya no era una persona intentando, era una persona que cumple. Luego subió a 20 minutos. Después a 30. Pero el cambio real ocurrió cuando dejó de abandonar. Frase memorable, pequeño, pero sagrado, eso crea carácter. Tercer pilar, crea fricción para lo malo y facilidad para lo bueno. La disciplina no es solo fuerza interna. Es diseño externo. Si tu entorno está diseñado para distraerte, vas a perder. Porque el cerebro toma el camino de menor resistencia. Siempre. Motivo psicológico, la conducta humana se guía por conveniencia. Lo que está cerca se hace. Lo que está lejos se evita. Ejemplo cotidiano, si quieres leer, deja el libro abierto en la mesa. Si quieres dejar redes, saca las apps del inicio o bloquea horarios. Caso, Nicolás se quejaba de que no tenía enfoque. Pero su teléfono estaba siempre al lado. Cada 6 minutos lo revisaba. Él creía que era falta de voluntad, pero era falta de diseño. Hizo un cambio simple. Compró un despertador tradicional y dejó el celular fuera de la habitación. Luego, para trabajar, lo dejaba en otra pieza. Los primeros días sintió ansiedad, como si le faltara algo. Pero a la semana, su mente se calmó. Y recuperó horas de vida. No porque se volvió un superhombre, sino porque eliminó el gatillo. Frase memorable, la disciplina es más fácil cuando el entorno te respeta. Cuarto pilar,
utiliza el ritual de arranque para eliminar la pereza mental. La mayoría no falla en el trabajo, falla antes de empezar. Se quedan en la cama, en el sofá, en el 1 minuto más. Por eso necesitas un ritual que le diga a tu cerebro, ya empezó. Motivo psicológico, tu cerebro funciona por asociaciones. Si siempre empiezas igual, tu mente entra en modo ejecución. Ejemplo cotidiano, poner música específica, tomar agua, escribir 3 prioridades, respirar 30 segundos, empezar. Caso, Valeria era talentosa, pero se dispersaba. Creó un ritual de arranque de 3 minutos, agua, cuaderno, 3 tareas, temporizador de 25 minutos. Eso fue todo. Pero el ritual se convirtió en un interruptor. Su mente dejó de debatir y empezó a actuar. Al mes, su productividad se duplicó. Frase memorable, no esperes ganas, dispara el ritual. Quinto pilar, practica la disciplina de la palabra pequeña. Escucha esto con atención, la disciplina empieza por lo mínimo. Por lo que nadie ve. Por lo que parece insignificante. Porque ahí es donde se entrena la confianza interna. Motivo psicológico, tu cerebro forma identidad por evidencia repetida. Si cumples en lo pequeño, tu mente cree en ti para lo grande. Ejemplo cotidiano, tender la cama, responder un correo importante, terminar una tarea simple sin posponer. Caso, Esteban decía yo soy desordenado. Y lo decía como sentencia. Pero la verdad es que era un hombre sin evidencia de cumplimiento. Entonces hizo una sola regla. Cada noche dejo mi espacio listo para el día siguiente. 10 minutos. Nada más. En un mes, su mente cambió. Se empezó a ver distinto. Y esa identidad empezó a expandirse, luego alimentación, luego finanzas, luego trabajo. Todo empezó con 10 minutos. Frase memorable, si no te cumples en lo pequeño, tu mente no te seguirá en lo grande. Sexto pilar, aprende a tolerar el aburrimiento. Este pilar es brutal, porque aquí se separa la fantasía de la realidad. La disciplina no es emocionante. A veces es repetitiva. A veces es aburrida. Y el que no tolera el aburrimiento, vive buscando estímulos y nunca construye nada. Motivo psicológico, las redes, el entretenimiento y la gratificación instantánea han entrenado tu cerebro para necesitar dopamina fácil. La disciplina exige dopamina lenta, la satisfacción de avanzar. Ejemplo cotidiano, estudiar cuando no hay exámenes, entrenar cuando no hay motivación, trabajar sin que nadie te vigile. Caso. Juliana quería aprender una habilidad nueva para mejorar su carrera. Comenzó y abandonó 5 veces. ¿Por qué? Me aburría. Entonces cambió su enfoque, dejó de esperar emoción y empezó a medir progreso. Un cuaderno. Una lista. Un registro. Cada día 30 minutos. A veces aburrido. A veces pesado. Pero al final de 60 días, tenía algo real, competencia. Y la competencia te da una satisfacción más profunda que cualquier distracción. Frase memorable, el aburrimiento es el precio de la maestría. Séptimo pilar, establece consecuencias y recompensas inteligentes. Si romper tus compromisos no cuesta nada, tu mente aprende que no importa. Pero si cada vez que fallas hay una consecuencia real, pequeña, pero concreta, tu cerebro lo registra. Motivo psicológico, el cerebro aprende por asociación. Si incumplir trae incomodidad, disminuye. Ejemplo cotidiano, si fallas tu rutina, donas una pequeña cantidad. O haces una tarea extra. O pierdes un privilegio. Caso, Mauricio era bueno justificándose. Cada vez que abandonaba, se decía no pasa nada. Hasta que creó una regla, si no cumplía su bloque de enfoque, tenía que hacer una llamada incómoda que llevaba semanas posponiendo. Esa consecuencia lo hizo pensar 2 veces. Y poco a poco se volvió más consistente. Frase memorable, lo que no tiene costo, se repite. Octavo pilar, conviértete en tu propio entrenador, no en tu propio juez. Mucha gente intenta disciplinarse con insultos, soy un inútil, no sirvo, siempre fallo. Eso no construye disciplina. Eso construye vergüenza. Y la vergüenza destruye la constancia.
Motivo psicológico: la mente funciona mejor con dirección que con castigo. Necesitas corrección firme, no humillación. Ejemplo cotidiano: si fallas un día, no te destruyas. Ajusta el sistema. Pregunta: ¿qué lo provocó? ¿Qué cambio haré mañana? Caso: Daniela fallaba y se hundía emocionalmente. Eso la hacía fallar más. Aprendió a hablarse como entrenadora: bien. Fallaste. Ahora corriges. ¿Qué harás diferente? Esa voz le devolvió el control. Y cuando recuperas control, recuperas disciplina. Frase memorable: la disciplina se construye con firmeza, pero se sostiene con respeto propio. Ahora, quiero que veas el patrón: en cada historia, la disciplina no apareció como magia. Apareció como consecuencia de diseñar la vida, de elegir lo mínimo, de sostener el ritual, de no negociar, de aprender a tolerar la incomodidad. Y si estás pensando: sí, suena bien, pero yo ya lo intenté, perfecto. Eso nos lleva a la siguiente parte: las objeciones internas, las excusas que tu mente usa para evitar el cambio, y cómo destruirlas sin violencia, pero con verdad. Porque hay una frase que debes grabarte: tu mente no necesita más información. Necesita más evidencia. Y la evidencia se construye actuando. Y ahora te pregunto algo que puede incomodarte, pero puede despertarte: si hoy tu vida depende de cómo te sientes, ¿quién manda realmente? ¿Tú? ¿O tus emociones? Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse con honestidad, pero ¿qué define el rumbo completo de una vida? ¿Quién toma las decisiones cuando no tienes ganas? Si la respuesta es mi cansancio, mi estado de ánimo, mis emociones, entonces no estás viviendo desde el control, estás viviendo desde la reacción. Y mientras vivas reaccionando, la disciplina siempre parecerá algo lejano, casi imposible. No porque no puedas desarrollarla, sino porque no has cambiado el centro de mando de tu vida. La mayoría de las personas cree que la disciplina es hacer más esfuerzo. Y ese es un error grave. La disciplina no es esfuerzo constante. Es dirección clara. El esfuerzo sin dirección agota. La disciplina con dirección fortalece. Por eso hay personas que trabajan todo el día y aún así no avanzan, y otras que con menos horas logran resultados sólidos. La diferencia no es la energía, es el control interno. Aquí es donde aparecen las objeciones. Las excusas elegantes que suenan razonables, pero que en el fondo solo protegen la comodidad. La primera excusa es: yo soy así. Esa frase ha destruido más futuros que cualquier fracaso. Porque cuando dices yo soy así, estás declarando que tu carácter es fijo, que tu comportamiento es una sentencia, que no hay margen de evolución. Pero el carácter no es un rasgo genético. Es un hábito sostenido. Nadie nace disciplinado. Nadie. La disciplina es una habilidad aprendida, entrenada, repetida. Y todo lo que se aprende se puede reaprender. Te lo digo con claridad: si hoy no eres disciplinado, no es tu identidad. Es tu entrenamiento actual. Y el entrenamiento se cambia. La segunda excusa es: cuando tenga más tiempo. Esta es peligrosa porque suena lógica. Pero el tiempo no crea disciplina. La disciplina crea tiempo. Si hoy no puedes sostener 15 minutos de enfoque, mañana tampoco podrás sostener una hora. El problema no es la agenda. Es la falta de control sobre la atención. Recuerda esto: las personas disciplinadas no tienen más tiempo. Tienen menos fuga de energía. Menos distracciones. Menos decisiones innecesarias. Por eso avanzan. La tercera excusa es: cuando esté motivado. Esta es la trampa más común. Porque la motivación es intermitente. Aparece cuando hay novedad, cuando hay esperanza, cuando hay expectativa. Pero desaparece cuando llega la rutina. Y la vida real es rutina. El que depende de motivación vive empezando, pero nunca terminando. La disciplina no pregunta ¿tengo ganas? La disciplina pregunta ¿qué corresponde ahora? Y ejecuta. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo, porque hasta aquí hemos hablado de comportamiento. Pero la verdadera disciplina se construye a nivel de identidad. Tu mente siempre actúa de forma coherente con la imagen que tienes de ti.
Si te ves como alguien inconsistente, actuarás de forma inconsistente. Si te ves como alguien fuerte, confiable, firme, tu conducta se alineará. El problema es que muchas personas intentan cambiar su conducta sin cambiar su autoimagen. Y eso no funciona a largo plazo. La disciplina real empieza cuando dejas de decir estoy intentando y empiezas a decir soy el tipo de persona que. Soy el tipo de persona que cumple. Soy el tipo de persona que termina. Soy el tipo de persona que no negocia con su palabra. Esto no es pensamiento mágico. Es psicología básica. La identidad precede al hábito y el hábito refuerza la identidad. Es un círculo. Y tú decides en qué dirección gira. Te cuento el caso de Andrés. Andrés siempre decía: estoy tratando de ser más disciplinado. Y fallaba constantemente. Hasta que cambió una sola cosa. Cada vez que se enfrentaba a una decisión pequeña, se hacía esta pregunta: ¿qué haría una persona disciplinada en esta situación? No qué tengo ganas de hacer, no qué es más cómodo. Esa pregunta cambió su conducta diaria. No de golpe, pero sí de forma constante. Y al cabo de unos meses, ya no necesitaba hacerse la pregunta. La respuesta se volvió automática. Frase para recordar. No actúa según tus metas, actúa según tu identidad. Ahora, hay un punto crítico del que casi nadie habla: el dolor de la transición. Cuando empiezas a ser disciplinado, te sientes peor antes de sentirte mejor. Te sientes raro, inquieto, impaciente. Porque estás dejando atrás una versión de ti que buscaba alivio inmediato. Y esa versión no se va en silencio. Protesta. Se resiste. Te sabotea. Ese malestar no es una señal de que estés haciendo algo mal. Es una señal de que estás cambiando. El problema es que la mayoría interpreta ese malestar como una razón para detenerse. Y justo ahí es donde se pierde todo. La disciplina no se consolida en los días buenos. Se consolida en los días incómodos. En los días donde cumples sin aplausos. Sin resultados visibles. Sin validación externa. Porque en esos días no estás entrenando un hábito. Estás entrenando carácter. Quiero que entiendas algo fundamental: nadie ve el momento exacto en el que una persona se vuelve disciplinada. No hay un aplauso. No hay una ceremonia. Lo que hay es una acumulación silenciosa de decisiones correctas. Y un día, sin darte cuenta, te das cuenta de que ya no negocias contigo. Simplemente actúas. Ese es el punto de quiebre. Y ese punto no llega por intensidad. Llega por repetición. La disciplina es un músculo mental. Y como todo músculo, responde a 3 cosas: carga adecuada, repetición constante y descanso inteligente. Si te exiges demasiado, te rompes. Si te exiges muy poco, no creces. El equilibrio es clave. Aquí entra otro principio poderoso: disciplina no significa rigidez. Significa coherencia. Puedes descansar. Puedes fallar. Puedes ajustar. Pero no abandonas. El hombre disciplinado no es el que nunca falla. Es el que nunca se pierde. Te pongo un ejemplo claro. Laura estaba construyendo una rutina sólida. Un día enfermó. 2 días sin entrenar. Antes, eso habría sido el inicio del abandono. Ya rompí la racha, no importa. Pero esta vez actuó distinto. Dijo: no rompí mi identidad. Solo descansé. Y al tercer día volvió. Sin culpa. Sin drama. Sin castigarse. Esa respuesta fue disciplina real. Frase clave: la disciplina no es no caer, es no quedarte en el suelo. Ahora, quiero hablarte del enemigo silencioso: la autocompasión. No la compasión sana, sino la autocompasión indulgente. Esa voz que dice: pobrecito, has pasado por mucho, mereces parar. Esa voz parece amable, pero te debilita. Porque te quita responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay poder. El poder personal nace cuando aceptas que, aunque no elegiste tus circunstancias, sí eliges tu respuesta. Y esa respuesta, repetida, se convierte en destino.
La disciplina es asumir que nadie va a venir a salvarte. Que nadie va a empujarte cada mañana. Que nadie va a sostener tu enfoque. Y lejos de ser algo triste, eso es liberador. Porque significa que tu vida no depende de factores externos. Depende de ti. Y cuando aceptas eso, algo cambia profundamente. Dejas de esperar. Empiezas a actuar. Dejas de justificarte. Empiezas a corregirte. Dejas de hablar tanto. Empiezas a cumplir. El hombre disciplinado habla poco porque su energía está puesta en la acción. No necesita convencer. No necesita explicar. Sus resultados hablan. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero que seas honesto contigo. No conmigo. Contigo. ¿Cuántas veces has sabido exactamente qué hacer y no lo hiciste? ¿Cuántas veces te prometiste algo y lo rompiste? No para castigarte. Para entender algo esencial, el problema nunca fue falta de información. Fue falta de ejecución. Y la ejecución no mejora con más teorías. Mejora con estructuras simples sostenidas en el tiempo. En la siguiente parte vamos a entrar en la fase decisiva, cómo convertir todo esto en un sistema diario, cómo blindar tu disciplina para que no dependa de tu estado emocional, y cómo pasar de estoy construyendo disciplina a soy una persona disciplinada. Porque hay un punto en el proceso donde la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como respeto propio. Y cuando llegas ahí, tu vida ya no vuelve atrás. La pregunta no es si puedes llegar a ese punto. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de negociar con la versión cómoda de ti mismo para convertirte en alguien que cumple. Hay un momento en el proceso de construir disciplina que casi nadie anticipa, pero que define si una persona avanza o se queda estancada. No es el inicio. No es la motivación. No es la claridad. Es el momento en el que la disciplina empieza a funcionar y aún así no sientes euforia. No hay fuegos artificiales. No hay emoción intensa. Solo hay repetición. Silencio. Rutina. Y es justo ahí donde muchos abandonan, porque confunden paz con estancamiento. Quiero que entiendas esto con precisión, cuando la disciplina empieza a integrarse a tu vida, deja de sentirse heroica. Se vuelve normal. Y el cerebro humano, acostumbrado al drama y a la intensidad, interpreta lo normal como ya no importa. Ese es el último truco de la mente para devolverte a lo viejo. Por eso, el verdadero enemigo en esta etapa no es la pereza. Es la familiaridad. Es esa sensación de ya lo hago, pero no siento nada especial. Y si no estás preparado para eso, saboteas lo que construiste. La disciplina no siempre se siente poderosa. A veces se siente aburrida. A veces se siente mecánica. A veces se siente simplemente correcta. Y esa es una buena señal. Porque significa que ya no dependes de la emoción. Significa que estás entrando en una identidad estable. Aquí es donde se forma el carácter profundo. Déjame explicártelo con una analogía clara. Imagina a alguien aprendiendo a manejar. Al principio, todo es tensión. El volante, los espejos, los pedales, el tráfico. Cada movimiento requiere atención consciente. Luego, con el tiempo, manejar se vuelve automático. Ya no piensas en cada paso. Simplemente conduces. ¿Eso significa que perdiste habilidad? No. Significa que la habilidad se integró. Con la disciplina ocurre lo mismo. Al inicio duele. Luego cansa. Después se normaliza. Y cuando se normaliza, deja de sentirse como disciplina y empieza a sentirse como así soy. Pero para llegar ahí, necesitas atravesar una fase clave, la fase de la identidad silenciosa. En esta fase, ya no estás demostrando nada a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Simplemente cumples. Y eso puede generar una pregunta peligrosa, ¿esto es todo? Sí. Esto es todo. Y eso es lo que lo hace poderoso. Porque la grandeza no se construye en momentos épicos. Se construye en días normales, sostenidos con coherencia. Ahora vamos a entrar en los pilares más profundos, los que consolidan la disciplina para que no se rompa cuando la vida aprieta. No son principios bonitos.
Son principios incómodos. Pero son los que funcionan. Noveno pilar. Elimina la fantasía del gran cambio y enamórate del ritmo. Muchas personas abandonan porque esperan un momento de quiebre. Un día en el que todo cambia. Un antes y un después dramático. Pero la vida real no funciona así. La transformación real ocurre cuando el cambio deja de ser emocionante y se vuelve repetible. Motivo psicológico, el cerebro se engancha con picos emocionales, pero el crecimiento real ocurre en la estabilidad. Si dependes de intensidad, tu progreso será intermitente. Ejemplo cotidiano, alguien que hace dieta extrema 2 semanas y luego se descontrola, frente a alguien que ajusta pequeñas cosas durante meses. Caso, Sergio quería reinventarse. Cambiaba todo cada 3 meses. Nuevo plan, nueva rutina, nueva motivación. Siempre volvía al mismo punto. Hasta que entendió que no necesitaba reinventarse, necesitaba sostener. Eligió un ritmo simple, mismas horas, mismas acciones, mismos límites. Nada espectacular. Pero 6 meses después, su vida era completamente distinta. No por intensidad. Por continuidad. Frase memorable, el ritmo vence a la intensidad. 10º pilar, aprende a hacer sin sentirte inspirado. Este pilar es decisivo. Porque aquí se separa al adulto del niño emocional. El niño actúa cuando tiene ganas. El adulto actúa porque es responsable. Y la disciplina es madurez aplicada. Motivo psicológico, cuando condicionas la acción a la emoción, pierdes control. Cuando condicionas la acción al compromiso, ganas estabilidad. Ejemplo cotidiano, ir a trabajar aunque no tengas ganas, entrenar aunque estés cansado, cumplir aunque nadie te observe. Caso, Mariana era creativa, pero dependía de inspiración. Días brillantes, semanas apagadas. Cambió una sola cosa, decidió producir igual, aunque no se sintiera inspirada. Al principio fue incómodo. Luego liberador. Porque entendió que la inspiración llega después de empezar, no antes. Hoy produce más, con menos desgaste emocional. Frase memorable, la disciplina no espera ganas, crea resultados. 11º pilar, deja de negociar contigo mismo. La negociación interna es el asesino silencioso de la disciplina. Solo hoy. Mañana compenso. No pasa nada. Cada negociación debilita tu palabra. Y cuando tu palabra pierde peso, tu identidad se fractura. Motivo psicológico, el cerebro aprende patrones. Si negocias siempre, tu mente aprende que tus compromisos son flexibles. Ejemplo cotidiano, apagar la alarma y volver a dormir 5 minutos más. Caso, Daniel tenía un problema con la alarma. Cada mañana negociaba. Decidió algo radical pero simple, cuando suena la alarma, se levanta sin pensar. No decide. Ejecuta. Los primeros días fueron duros. Luego su mente dejó de discutir. Hoy no necesita fuerza de voluntad. Solo hábito. Frase memorable. Donde hay negociación, no hay disciplina. 12º pilar, acepta que nadie te va a aplaudir. Esta verdad duele, pero libera. La disciplina no recibe reconocimiento inmediato. Nadie te felicita por cumplir. Nadie celebra tu constancia diaria. Y si necesitas aplausos, abandonarás. Motivo psicológico, cuando dependes de validación externa, pierdes autonomía. La disciplina se fortalece en el silencio. Ejemplo cotidiano. Trabajar en algo importante sin contarle a nadie, entrenar sin subirlo a redes, avanzar sin anunciar. Caso, Paula solía necesitar aprobación. Cada vez que no la recibía, se desmotivaba. Aprendió a trabajar en silencio. A cumplir sin anunciar. A disfrutar la satisfacción interna. Eso la volvió fuerte. Y paradójicamente, cuando dejó de buscar reconocimiento, empezó a recibir respeto. Frase memorable, lo que haces sin testigos forma tu carácter. 13º pilar, redefine el fracaso. Para muchas personas, fallar es una excusa para rendirse. Para una persona disciplinada, fallar es información. Es feedback. Es ajuste. No drama.
Motivo psicológico: si asocias fallo con identidad, soy un fracaso, te paralizas. Si asocias fallo con aprendizaje, mejoras. Ejemplo cotidiano: saltarte un día de rutina y volver al día siguiente sin culpa. Caso: Roberto falló muchas veces. Antes se castigaba. Ahora se pregunta, ¿qué falló en el sistema? ¿Muy ambicioso? ¿Mal horario? ¿Poco descanso? Ajusta y sigue. Esa mentalidad lo volvió constante. Frase memorable: fallar no te define, rendirte sí. 14º pilar: protege tu energía como un recurso sagrado. La disciplina no se sostiene solo con fuerza mental. Necesita energía física y emocional. Dormir mal, comer mal, vivir saturado destruye la constancia. Motivo psicológico: un cerebro agotado busca gratificación inmediata. Un cerebro cuidado puede sostener esfuerzo. Ejemplo cotidiano. Horarios de sueño estables, pausas reales, límites claros. Caso: Lucía quería disciplina, pero dormía poco. Todo le costaba. Ajustó su descanso primero. Y sin cambiar nada más, su disciplina mejoró. Porque dejó de pelear contra su biología. Frase memorable: no puedes exigirle orden a una mente agotada. Ahora quiero que veas el cuadro completo. La disciplina no es una técnica aislada. Es un sistema de decisiones coherentes. Es identidad. Es ritmo. Es respeto propio. Y cuando eso se integra, ocurre algo profundo: tu vida se calma. Dejas de vivir en culpa. Dejas de vivir prometiendo. Dejas de vivir reaccionando. Empiezas a vivir ejecutando. Y ese estado es peligroso, en el mejor sentido. Porque cuando ya no dependes de motivación, de ánimo o de circunstancias, te vuelves estable. Y una persona estable es imparable. En este punto del camino, ya no se trata de cómo empiezo. Se trata de cómo sostengo. Y sostener no es empujar más fuerte. Es simplificar. Es proteger lo esencial. Es repetir. En la siguiente parte vamos a entrar en el cierre emocional y definitivo: cómo consolidar esta identidad disciplinada, cómo usar la disciplina como fuente de autoestima profunda, y cómo convertir todo esto en una forma de vivir que no se rompe cuando la vida se pone difícil. Porque hay algo que debes entender antes de cerrar este proceso: la disciplina no es una carga que llevas. Es la estructura que te sostiene cuando todo lo demás se mueve. Y cuando entiendes eso, ya no la abandonas, la honras. Llega un punto en el camino de la disciplina que no se parece en nada a lo que imaginabas al principio. No hay épica. No hay frases motivacionales resonando en tu cabeza. No hay emoción constante. Hay algo mucho más poderoso: tranquilidad interna. Y esa tranquilidad no nace de que todo esté bien afuera, nace de saber que, pase lo que pase, tú no te abandonas. Ese es el verdadero cierre del proceso. Porque la disciplina no termina cuando ya sabes qué hacer. Termina cuando hacer lo correcto se vuelve tu forma natural de responder a la vida. Cuando el caos aparece y tú no te desordenas. Cuando el cansancio llega y tú no te traicionas. Cuando la duda aparece y tú no te detienes. No porque seas insensible, sino porque has construido algo más fuerte que la emoción del momento: respeto propio. Quiero que entiendas esto con claridad absoluta. La disciplina no es una herramienta para lograr objetivos. Eso es solo una consecuencia. La disciplina es una herramienta para convertirte en alguien sólido. Y cuando te vuelves sólido, los resultados llegan como efecto secundario. El error más común es pensar que la disciplina es algo que se usa y luego se deja. No. La disciplina es una forma de vivir. Es una postura interna frente a la vida. Es la decisión de no depender de excusas para moverte, ni de circunstancias para sostenerte. Aquí ocurre la verdadera transformación del carácter. Al principio, la disciplina se siente como esfuerzo. Luego se siente como hábito. Pero al final se siente como dignidad. Como integridad. Como coherencia interna. Y esa sensación cambia todo, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Ya no necesitas empezar de nuevo cada lunes. Ya no necesitas discursos internos. Cumples. Y punto.
Déjame contarte una última historia, porque aquí se cierra el círculo. Héctor había pasado años sintiéndose frustrado consigo mismo. No por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que se debía algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que se estaba quedando corto. Cuando empezó a aplicar estos principios, no cambió su vida de golpe. Cambió su comportamiento diario. Y durante meses, nadie notó nada. Ni su familia. Ni sus amigos. Ni su entorno. Pero algo dentro de él empezó a alinearse. Un día, sin buscarlo, se dio cuenta de algo simple pero profundo, ya no se sentía en deuda consigo mismo. Y esa sensación fue más poderosa que cualquier resultado externo. Porque por primera vez en mucho tiempo, se respetaba. Eso es lo que hace la disciplina cuando se integra de verdad. Te devuelve el respeto propio. Y el respeto propio es la base de todo, de la confianza, del liderazgo, de la paz mental, de la claridad, de la fuerza emocional. Una persona que se respeta no se sabotea. No se traiciona. No se abandona por comodidad. Puede cansarse. Puede fallar. Pero no se pierde. Aquí está la verdad final, la disciplina no te quita libertad. Te la devuelve. Porque sin disciplina no eliges, reaccionas. Sin disciplina no decides, improvisas. Sin disciplina no avanzas, fluctúas. Pero con disciplina, tu vida deja de ser una respuesta al entorno y se convierte en una expresión de tu carácter. La libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres. Eso es esclavitud a los impulsos. La verdadera libertad es tener el control interno suficiente para hacer lo que importa, incluso cuando no apetece. Esa es la libertad que construye futuro. Por eso, el hombre o la mujer disciplinados no viven con ansiedad constante. Viven con estructura. Y la estructura da calma. Da dirección. Da seguridad. Porque sabes que hoy harás lo que corresponde. Y mañana también. Y eso elimina una cantidad enorme de ruido mental. ¿Ya no te preguntas todo el tiempo estaré haciendo lo suficiente? Porque sabes que estás cumpliendo. Ya no vives prometiéndote cambios. Porque estás encarnando el cambio. Ya no necesitas frases motivacionales cada mañana. Porque tu identidad ya está entrenada. La disciplina se convierte en silencio interno. En orden. En una voz firme que dice, hazlo. Y tú lo haces. Ahora quiero que te lleves algo muy concreto, algo que puedas recordar cuando este video termine y la vida vuelva a empujarte con distracciones, cansancio o dudas. La disciplina no se construye con grandes decisiones ocasionales. Se construye con pequeñas decisiones sostenidas. No es lo que haces cuando todos te ven. Es lo que haces cuando nadie te exige nada. No es lo que prometes. Es lo que cumples. Cada día que eliges actuar a pesar de la incomodidad, estás votando por la persona que quieres ser. Cada día que eliges no negociar con tu palabra, estás reforzando tu identidad. Cada día que eliges avanzar sin aplausos, estás construyendo carácter. Y el carácter, tarde o temprano, siempre gana. Tal vez hoy no veas resultados externos. Tal vez nadie note tu esfuerzo. Tal vez el proceso se sienta lento. No importa. Lo que estás construyendo no es frágil. Es profundo. Y lo profundo tarda, pero no se rompe. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser constante. No necesitas tener ganas. Necesitas tener dirección. No necesitas empezar de 0,000 veces. Necesitas dejar de abandonarte. La disciplina es el acto más claro de amor propio. Porque cuando eres disciplinado, estás diciéndote todos los días, mi futuro vale más que mi comodidad momentánea. Y ese mensaje repetido se convierte en fuerza. En seguridad. En paz. Ahora, antes de cerrar, quiero hacerte una invitación final, pero solo si estás realmente comprometido con este camino. Si estás listo para dejar de negociar con tus excusas, si estás listo para convertirte en alguien que cumple incluso cuando nadie lo observa, te invito a suscribirte a este canal. Este espacio está hecho para personas que no buscan motivación barata, sino transformación real.
Para personas que entienden que el crecimiento verdadero es silencioso, incómodo y profundamente liberador. Y quiero que dejes un comentario con una sola frase. Una frase que represente el compromiso que hoy estás haciendo contigo. Puede ser algo como, cumplo aunque no tenga ganas, mi palabra es mi ley, avanzo incluso cuando incomoda. Escríbela. No para mí. Para ti. Porque cuando lo escribes, lo declaras. Y cuando lo declaras, empiezas a vivirlo. Recuerda esto y guárdalo como una verdad personal. La disciplina no es algo que algún día tendrás. La disciplina es algo que eliges hoy y vuelves a elegir mañana. Y cuando eliges correctamente suficientes veces, ya no necesitas elegir más. Te conviertes en alguien que cumple. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero cambio. Y ese es el tipo de vida que nadie puede quitarte.